El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Un maestro de la ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó y curó sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio a los posaderos, diciéndole: Cuídalo y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Su mensaje de su palabra de Jesucristo nos hace ver que el que tiene en su corazón misericordia de ver en el resto o en los demás, al ver cuando tienen una dificultad, tenemos que hacer el bien y no pasar de largo, como este hombre, el buen samaritano. Jesucristo mismo le responde: a un maestro de la ley, cuando le dice: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. Ahí está la respuesta de Jesucristo. El primer mandamiento es: amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pues nosotros somos muchas veces como el camino donde vieron a un hombre que por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos. A veces somos muchas veces desentendidos cuando pasamos o vemos, así como este hombre que fue dañado físicamente por unos bandidos que despojaron hasta sus ropas, golpeándolo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Muchas veces nosotros así pasamos de largo cuando vemos a un hombre o a una mujer en dificultades o pasando un momento en su vida de mucha tristeza o de mucho dolor. No sabemos ayudar al prójimo. Pasamos de largo, así como lo hizo un levita. Lo hizo también un sacerdote. Pasando por otro camino, pasó de largo. Así pasamos nosotros también. El Señor Jesús nos muestra con su palabra que no seamos así. A veces, muchas veces, estamos muy entregados a la iglesia. O somos formadores para la educación y no sabemos llevar una palabra de amor para el que sufre, para el que está padeciendo dificultad en hambruna o en su salud, o estás recibiendo persecución o acosos, como en estos tiempos vemos cuando hacen daño a alguien y pasamos de largo, haciéndonos a los desentendidos. Y no sabemos actuar de buena fe para el prójimo, como Jesucristo nos enseña, como este buen samaritano que hizo lo propio por la actitud de misericordia que tuvo hacia un hombre que estaba golpeado, medio muerto en el camino. Muchas veces estamos medio muertos de espíritu, desvanecidos de la fe, cuando fallece un familiar, un ser querido, un hijo, cuando está perdido en las drogas, en muchas cosas atroces. Lo único que hacemos es pasar de largo y no ayudar siquiera con una oración. Pasamos de largo. No seamos como el levita o como aquel sacerdote. Jesucristo conoce nuestro corazón. Con nuestros actos demostramos quiénes somos. Porque Jesucristo Santo conoce los frutos de cada árbol, los frutos que hay en nuestro corazón. No le podemos engañar a Él.
Podremos aparentar muchas cosas con las vestimentas o con las insignias o con diplomados, con títulos, pero si no lo tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, de nada servirá. Todo es apariencia ante los hombres. Tenemos que ser como este buen samaritano que lo acogió a este hombre que estaba medio moribundo por los golpes de unos bandidos. De la misma forma acogió, sin darse cuenta, acogió a Jesucristo en ese hombre, al acogerlo a un desvalido, a un niño que es abandonado, a una madre viuda o soltera. Cuando se le ayuda, acoge a Jesucristo mismo, porque Jesucristo es en nuestro corazón misericordia, es amor. Jesucristo Santo, cuando vino a este mundo, nunca vivió de apariencia. Vivió para servir hasta el último día a Dios Todopoderoso, Creador de todo el universo. Pues seamos humildes y misericordiosos como Jesucristo nos enseña en sus santas escrituras para poder ir a su reino celestial. Jesucristo mismo se muestra en grandezas en nuestro corazón cuando actuamos de buena fe. Él nos hace dignos de su amor, entregándonos grandes gracias y sus proezas en cada uno de sus hijos que se permiten amar por Jesucristo. Jesús mismo nos enseña a ser compasivos, a ser misericordiosos con el prójimo. Por eso nos habla del primer mandamiento, como también le dijo al maestro de la ley, que sabía mucho de ley, de lo que es, de los profetas, enseñaban. Y eran los maestros de la ley muy religiosos. Y ahí Jesucristo le dio la respuesta. A quien hace uno el bien, hace al mismo Jesucristo. Porque amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues ese es el primer mandamiento que Jesucristo nos dice. Si dices amar a Dios, nuestro Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, entonces estás para servir a Jesucristo en el prójimo, en el que está viviendo en oscuridad, al que está viviendo en tinieblas, al que está sufriendo dificultades en la vida. Solo nosotros no podremos dar esa palabra de vida al que está sufriendo. Es el amor de Jesucristo que mora en nuestro corazón para convertir a través de su palabra a los que están cerca. El que está más cerca es tu prójimo, puede ser tu hijo, tu hermano, tu madre o tu padre, tu misma familia, tus mismos amigos, una amiga, un amigo o una amistad. Pues no tengamos pretextos para no hacer la voluntad de Dios, que a través de su palabra nos dice: quien hace la voluntad de Dios, pues está diciendo
Jesucristo, que su primer mandamiento es amar. Amarás al Señor tu Dios, porque eso es lo que Jesucristo le da a responder al maestro de la ley y nos hace a nosotros también en estos tiempos, haciéndonos ver con su palabra el que hace el bien es el que está cumpliendo la voluntad de Dios para entrar a su reino celestial. Pues acá mismo también le da la respuesta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Y Jesucristo mismo nos dice con el evangelio de hoy que hagamos lo mismo, como el buen samaritano. No busquemos pues pretextos para no hacer el bien, porque Jesucristo mismo nos muestra su camino a través de su palabra. Él nos guía a través de su Espíritu Santo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén.